los Zetas del PRI, los Moreira y los otros. Y si a alguien le sorprende, pues bueno, es que es muy ingenuo. El velo de la complicidad y el silencio volvió a descorrerse. El informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas sistematiza los testimonios de 3 juicios contra líderes del cártel de los Zetas. El informe compila y sustenta lo que se sabía desde hace más de una década. Los gobiernos de Coahuila, encabezados por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y los de Veracruz, a cargo de Fidel Herrera y Javier Duarte, fueron capturados por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos. Y me gustaría cambiar la palabra que usa Genaro Villamil, que dice capturados, porque no creo que hayan sido capturados. Más bien me parece que fueron convencidos y enamorados por el cártel de los Zetas. El informe presentado en el Senado por Ariel Dulitsky, director de la clínica, también señala millonarios sobornos del cártel a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos para lavar dinero tanto en Coahuila como en Veracruz. Ahora se imaginan por qué hay tanta violencia, tanta crueldad en Veracruz y en Coahuila. El experto mencionó a uno de los empresarios señalados insistentemente en el semanario Proceso como uno de los lavadores de los Zetas, Francisco Antonio Colorado César, Pancho Colorado, acusado en el juicio de Austin y propietario de la empresa ADT Petroservicios. Tremendo, parecía que los Zetas pues era un grupo delictivo, pero no, ya abarcan Pemex, Comisión Federal de Electricidad, incluso servicios de Petroservicios. Imagínense nada más hasta dónde llega. Como un comentario, hay que recordar que los Zetas fueron creados por el gobierno mexicano, por soldados mexicanos entrenados por el ejército israelita. El informe de la clínica se concentra en Coahuila y aporta algunos elementos sobre presuntos sobornos a Fidel Herrera en Veracruz. Mencionan más de 10 millones de dólares durante su campaña electoral en 2004. El exmandatario estatal, corresponsable del desastre ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte, que es una de las personas más reprochables que hay en México, uno de los delincuentes más terribles que existe en México, negó categóricamente a la prensa haber recibido dinero ilegal alguno del narcotráfico. Pero, como un dato, hay que recordar la amenaza que le hizo a un periodista que después fue asesinado en México. Y está en video, no lo puede negar. Este informe que ha conmocionado a la opinión pública no menciona los casos de Tamaulipas y Nuevo León porque no forman parte del material judicial que analizó la Universidad de Texas. No es difícil concluir que durante los gobiernos de Natividad González Parás y Rodrigo Medina en Nuevo León y de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, la mecánica de los Zetas fue muy similar a la que se describe en el caso de Coahuila. Estamos ante la descripción de un método de captura del Estado y de complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidas con el consentimiento de gobernadores del PRI y el silencio o la omisión negligente de los gobiernos federales del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón y del PRI de Enrique Peña Nieto en esta tragedia del noreste del país que ha cobrado cientos de vidas y miles de desaparecidos. Y como es costumbre, hay que repetirlo. Estamos ante la descripción de un método de captura del Estado y de complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidas con el consentimiento de gobernadores del PRI y el silencio o la omisión negligente de los gobiernos federales del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón y del PRI de Enrique Peña Tonto, en esta tragedia del noreste del país que ha cobrado cientos de vidas, miles de desaparecidos. La situación en Tamaulipas toma dimensiones de vendetta, de venganza. Al menos 5 testigos y denunciantes en contra del exgobernador Eugenio Hernández han sido asesinados en 2016.
Al menos 5 testigos del exgobernador Eugenio Hernández han sido asesinados en 2016. Otro se suicidó en mayo en 2014 y pongámosle comillas, se suicidó en mayo. Quizás lo hicieron que se suicidara con las amenazas de atacar a su familia o quizás fingieron un suicidio. Y recientemente otro más fue levantado y otro se encuentra desaparecido al estilo de los Zetas. Todos testigos en contra del exgobernador Eugenio Hernández. Difícil que el Estado mexicano pretenda hacerse omiso frente a esta tragedia. Eso dice Texas, difícil, pero México está cooptado por un gobierno corrupto y dictatorial que es el del PRI y es el del PAN y que se les resbala todo. Y esto tan trágico y tan terrible que suena, se les va a resbalar y no va a pasar nada y nadie va a pagar por los delitos. Simplemente van a caer cabezas y van a rodar cabezas, pero de los más puestos más bajos. Una parte sustancial del informe de la Universidad de Texas subrayó lo siguiente: los testimonios analizados describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y o cooperación del Estado mexicano, del gobierno mexicano priista, con el cártel de los Zetas y sus negocios ilegales. Tremenda la información de Texas, pero recuerden, esto es parte de Donald Trump, que está haciendo presión al gobierno mexicano porque quieren doblegarlo, y Enrique Peña Estúpido, bajo la presión del pueblo mexicano, está entre la espada y la pared. Él con gusto se entregaría a Donald Trump como una prostituta política, como una ramera política, pero la presión social en México ha evitado que esto suceda, de tal manera que Estados Unidos publica estas cosas que sabían desde hace décadas, pero lo publican ahora para ejercer presión sobre un gobierno que está saliendo, ejercer presión para mantener el status quo e impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia. Ese es el sentido de que estas notas en Estados Unidos estén saliendo, para ejercer presión al gobierno de México para evitar que gane Andrés Manuel López Obrador en 2018, sea el medio que sea. Los testimonios revelan el control y la colaboración generalizada entre funcionarios del Estado, desde la policía municipal hasta el gobernador y los Zetas, añade el informe, que verdaderamente espanta y es aterrador. Y los cientos de muertos y miles de desaparecidos durante este reinado de terror de los narcoestados Zetas, si no fue un ataque sistemático, ¿cómo se puede entender la impunidad sistemática que se ha aplicado en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz frente a estos delitos de lesa humanidad? ¿Cómo se puede entender la impunidad? Sencillo. Por supuesto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha guardado silencio sepulcral, al igual que los senadores priistas que recibieron este lunes 6 de noviembre el informe. No han dicho absolutamente nada, porque están ahí todas las pruebas. Olvídense de Elena Poniatowska y todo lo que dijo. Esto es aún más terrible. Ofendió a las mujeres, pero no las mató ni las desapareció. Por supuesto que el PRI calla, porque es lo que hacen. Callan, guardan silencio, van a inventar un partido de fútbol contra Brasil, van a inventar una distracción, van a inventar al chupacabras, van a atacar a Andrés Manuel López Obrador con que tiene una afiliación política con Corea del Norte y quizás Irán. Van a decir un montón de tonterías y de mentiras para tratar de que esta información no llegue a los oídos del pueblo mexicano. Esta es apenas la otra caja de Pandora que se abre frente al desastre persistente de la guerra contra el narcotráfico, que en realidad se convirtió en una guerra irregular contra la sociedad civil y la prensa
en estas entidades. Y no me dejarán mentir ninguno de ustedes que nos han seguido durante este año que llevamos trabajando. Lo hemos dicho una y otra vez, la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra el pueblo. Y simplemente es ficción para atacar al pueblo y quitarle sus recursos minerales y su riqueza a los lugares más ricos de nuestro país. Es lo que hacen las empresas canadienses y las empresas estadounidenses. Vean a Irak, vean a Libia, vean a dónde están las empresas canadienses. Siempre pasan este tipo de cosas. Asesinatos, violaciones, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el PRI, como siempre, guarda silencio omiso porque son cómplices de toda esta masacre que hemos vivido en México. Si eres mexicano y si esto no te hace arder las venas, no olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.